Muy bien, perfecto. Sean bienvenidos entonces, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la jornada programada para este día. Vamos a continuar con las temáticas que tienen que ver con la parte introductoria a la macroeconomía en el ámbito de lo que es la contabilidad nacional, contenido en la unidad 1. Y para ello vamos a ir brevemente recordando un poco. Vamos por partes, ¿verdad? Siempre vamos a generar el hilo conductor de qué es lo que hemos realizado anteriormente. Y en función de eso, pues partir, ¿verdad? Con los demás temas que tienen que ver con la jornada de hoy. En la semana anterior vimos los aspectos introductorios de la macroeconomía. Platicábamos de su definición y recalcamos, ¿verdad? La importancia de que ustedes crearan sus propias definiciones en base a la interpretación de los elementos del concepto, no tanto memorizarlo, sino saberlo interpretar. Vimos el objeto de estudio, ¿verdad? Que era el análisis de los distintos agregados macroeconómicos, la importancia en el mundo empresarial, porque partiendo de la realidad macroeconómica en la que se encontraba la empresa operando, así serían las decisiones que se van a tomar en ese aspecto, ya sea para invertir, ya sea para ahorrar, ya sea para generar protección ante cualquier eventualidad, etcétera. Y obviamente la vinculación con el gobierno y políticas públicas, porque recordemos que las entidades responsables de dirigir el país son las autoridades definidas por el gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, los elementos del estudio de esta disciplina generan orientación para los distintos componentes de trabajo o políticas que definen los gobiernos. También vimos brevemente, ¿verdad? Algunos elementos de los conceptos principales de los agregados macroeconómicos como más destacados. En este caso vimos el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y sus derivados, ¿verdad? Donde vimos ahí unas formulitas por ahí, bastante sencillas, donde sabemos distinguir qué era el PIB del PNB y etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta semana iniciamos con la perspectiva histórica de la macroeconomía, es decir, vamos a abordar la disciplina desde el punto de vista de su evaluación, ¿verdad? Y vamos a profundizar sobre los diferentes enfoques de la medición del PIB, la inflación y sus índices. Por lo tanto, los contenidos a desarrollar en esta oportunidad son la perspectiva histórica de la macroeconomía, la medición del Producto Interno Bruto, PIB, y la inflación y los índices de precios. Las preguntas guías que nos van a dirigir en la discusión de esta tarde son: ¿cómo ha evolucionado la macroeconomía como disciplina, ¿verdad? Como área de conocimiento? ¿Cómo se mide el Producto Interno Bruto? ¿Y qué efectos tiene la inflación en una economía? Vamos por partes. Vamos a ver la perspectiva histórica de la macroeconomía. Acá en este caso, damas y caballeros, en vez de traer un texto de 200 páginas que explica todo lo que tiene que ver con lo que es la disciplina, nos vamos a basar en elementos puntuales, considerando: 1, fechas; 2, personas o pensadores involucrados en la característica temporal de la que estamos hablando; y tercero, el aporte que estas personas hicieron, ¿verdad? Fecha, persona y aporte. Así lo vamos a hacer. Ya obviamente en los textos que tenemos de guía, como el de Dorbush y el de Gregorio, pues hay muchísima más información, ¿verdad? Que se puede revisar, además de los recursos complementarios que les voy a compartir. Entonces, iniciando, donde ya hay una pequeña sistematización de lo que es la disciplina, en la rama de conocimiento de la macroeconomía, parte a partir del siglo XVII, a través del enfoque monetario de la balanza de pagos. David Hume fue el primero en que hizo uno de los avances más incipientes en la macroeconomía al estudiar los nexos entre la oferta monetaria, la balanza comercial y el nivel de precios de una economía. Es decir, en el siglo XVII, este pensador decía de que la cantidad de dinero que circula en una economía está relacionada con los bienes y servicios que se comercializan en la economía y con el precio que se paga por esos bienes. Si se percatan, son tres dimensiones: oferta monetaria, balanza comercial y nivel de precios. ¿Qué son estos tres elementos agregados macroeconómicos? ¿Verdad? Son como los primeros acercamientos a la sistematización de esta disciplina. Después tenemos que en el siglo XVIII y XIX varios postulados surgieron respecto a la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es esa rama de conocimiento dentro de la macroeconomía? Es la que constituye la base del análisis monetario moderno.
¿A qué nos referimos con análisis monetario moderno? Nos referimos al hecho de que el dinero como tal no solamente es una unidad de cuenta, unidad de valor y medio de cambio. El dinero también es un bien, es un artículo que se comercializa, que se compra y se vende. Entonces, en esos momentos temporales empezaron a surgir las primeras teorías de cómo analizar la masa monetaria de un país desde la perspectiva de las condiciones o características del dinero, ¿verdad? La forma en la que se utiliza y el papel que juega dentro de la economía. Ese es como el elemento principal de la teoría cuantitativa del dinero. Después, siempre en el siglo XVIII y XIX, surge lo que en el campo del conocimiento se conoce como la escuela clásica del pensamiento económico. Y ahí tenemos nombres de pesos pesados, ¿verdad? De los economistas que sistematizaron conocimiento que aún hoy en día es considerado válido. Obviamente que hay algunos detractores y algunos postulados que ellos definieron que ya no son válidos, porque obviamente pues siglos de diferencia, ¿verdad? Entre lo que postularon y lo que vivimos, pero sí generaron el punto de partida de la sistematización del conocimiento macroeconómico. Tenemos a Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Cada uno definió eh, publicaciones, ¿verdad? En base a una serie de preceptos, postulados, y lo que hemos recalcado de la asignatura, en base al postulado de modelos económicos, ¿verdad? Donde se genera una interrelación entre las variables involucradas, y sobre esa base podemos hablar, por ejemplo, del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿verdad? Que es un clásico de clásicos en materia de economía. De hecho, se les vendrá a la mente a ustedes que tuvieron que haber escuchado algo respecto a Adam Smith y a esa publicación desde que estaban revisando en Economía 1, ¿verdad? Es una de las bases de lo que es el pensamiento económico. David Ricardo y Stuart Mill igual, ¿verdad? Realizaron aportes desde su perspectiva temporal y el ámbito de conocimiento desarrollado en su momento. ¿Qué podemos resumir de lo que es el aporte de la escuela clásica del pensamiento económico? Definieron que el funcionamiento de una economía de libre mercado se tiende a dirigir hacia el pleno empleo de los factores de producción y la importancia de la propiedad privada. Es decir, una economía que se basa en las reglas de oferta y demanda, donde no existe regulación de parte del Estado, se supone, según los postulados que ellos definieron, se supone que siempre tiende al pleno empleo. ¿Qué es el pleno empleo? Aquella condición teórica, porque no es una condición que se dé en la realidad, aquella condición teórica donde cada persona que tiene conocimiento y capacidades para trabajar está ubicada en un puesto de trabajo. Pleno empleo en español, ¿qué es? Que si hay 100 personas dispuestas a trabajar, hay 100 puestos de trabajo que los pueden ocupar y lo están ocupando. Eso es pleno empleo. Recalcar que ese es un precepto teórico porque en la realidad incluso hay una tasa natural de desempleo en toda economía. Sin embargo, como les digo, primeros postulados, primeros acercamientos que permitieron sistematizar el conocimiento económico. Además, remarcaban la importancia de la propiedad privada. ¿En qué sentido? Que consideraban que la propiedad privada era el eje sobre el cual un mercado que opera en base a la oferta y a la demanda, a las leyes de mercado, se tiende a equilibrar por sí mismo. ¿Por qué la propiedad privada es tan relevante? Porque la propiedad privada es resultado de la posesión de bienes, de la posesión de dinero, de la posesión de recursos. Entonces, no es lo mismo la eficiencia con la que una persona o una empresa maneja su producción que lo que lo hace el Estado. Entonces, ellos eran totalmente opuestos a que el Estado se involucrara en la dirección o en la consecución de actividades de índole macroeconómica. Ellos eran de la idea de que el mercado por sí solo se regula. ¿Y qué es lo relevante? ¿Qué es la piedra angular de ese elemento? La propiedad privada. Por eso es que en su libro El Capital, Carlos Marx, que es de corte socialista, o sea, totalmente opuesto a lo que definen los pensadores de la escuela clásica del pensamiento económico, decía de que la propiedad privada era la raíz de todos los males de la sociedad y decía que era el cáncer del capitalismo. Ahora, ese es el precepto que él manejó, ¿verdad? Partiendo del hecho de que él promulgaba por un socialismo, ¿verdad? Por un comunismo basado en la propiedad colectiva, ¿verdad? Donde nadie tuviera una apropiación directa de los medios de producción, sino que todos pudieran hacerlo de manera colectiva. Pues en su momento fue revolucionario, ¿verdad? Ese pensamiento,
Aún hoy en día hay muchas personas, muchos seguidores del pensamiento de Marx, pero lastimosamente desde la perspectiva de la evidencia real, pues se ha manifestado de que el socialismo como tal no puede ser sostenible en el largo plazo. ¿Verdad? Ya más adelante vamos a ampliar sobre eso, pero por el momento, a nivel de lo que es la perspectiva histórica, se denotan los aportes de la escuela clásica del pensamiento económico. Ya después, en el siglo XX, cuando entramos al año que iniciaba en el año 1900, ¿verdad? Ese siglo, el primer gran estímulo a la macroeconomía moderna ocurrió cuando los economistas comenzaron a recolectar y a sistematizar datos agregados. ¿Qué es un dato agregado? Valores de los distintos componentes que estudia la macroeconomía. Estamos hablando, por ejemplo, de datos del ingreso, datos de la producción, datos del empleo, datos de la inflación, etcétera. Es decir, se empezó a sistematizar toda esa información que andaba en el aire, como dicen, y se empezó a darle un orden, un sentido. Y eso promovía que se tuvieran insumos para los análisis macroeconómicos respectivos. Entonces, ¿eso qué permitió? Crear la base científica para la investigación macroeconómica, ¿verdad? Es decir, recordemos que toda teoría parte de preceptos. ¿Qué son esos preceptos? Datos. Entonces, a nivel de lo que es la gestación de la macroeconomía como disciplina moderna, parte del hecho de que se recolectaron datos y se sistematizaron para que sirvieran de insumo. Por ejemplo, los primeros encuentros que realmente se pueden decir que tuvieron origen en este apartado fue cuando durante la Primera Guerra Mundial que sucedió entre 1914 y 1918, los países que se vieron involucrados tuvieron que sistematizar cuánto dinero costaba estar en el ámbito bélico, cuánto se dejaba de generar de inversión pública por destinar esa plata para producir armas, cuánto dinero requería el soportar las operaciones de armamento, etcétera, etcétera. Entonces, ya empezaron a ordenarse en términos de la información, porque vieron que el estar durante tanto tiempo involucrados en conflictos armados era sumamente caro. Entonces, además de las afectaciones obvias, ¿verdad? De muerte, destrucción, etcétera, violación a derechos humanos, también estaba el problema económico, donde empezó a saltar la alarma, ¿verdad? Bueno, señores, ¿qué está pasando? El dinero no ajusta. No podemos apoyar a nuestra gente con programas sociales, no podemos invertir en desarrollo. ¿Por qué? Porque toda la plata se está dirigiendo a soportar la maquinaria bélica. Entonces, esos son los primeros como resultados de una sistematización de los datos macroeconómicos. Ese fue como el primero, ¿vea? Estímulo. El segundo tiene que ver con la determinación del ciclo económico. Es decir, la forma en la que la economía se comporta, ya sea que crece, se detiene, se va en decaída o entra en crisis, ¿verdad? Se refiere al hecho de que las economías tienden a oscilar entre los diferentes ciclos económicos. Es decir, no se puede decir que una economía todo el tiempo va a estar bien, tampoco que todo el tiempo va a estar mal, sino que la característica es que hay ciclos, ¿va? Hay momentos en los que van en bonanza, hay momentos en los que hay un poco de dificultad, hay momentos en los que se está en crisis, hay momentos de recuperación, etc. Entonces, ya la creación del concepto de ciclo económico permitió ordenar temporalmente la información de los agregados macroeconómicos que se estaban recolectando. Otro aporte muy fundamental es en el año de 1930 o en la década de los 30, cuando se dio la Gran Depresión o el descalabro financiero de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ahí entra en juego uno de los economistas más reconocidos de la historia, ¿verdad? Que es John Maynard Keynes, que él postula que las economías de mercado no se autorregulan. Es decir, lo que decía la economía clásica era de que no había que tener ninguna incidencia en el mercado porque las leyes de oferta y demanda solitas regulaban el mercado. Keynes contravino ese postulado y decía, las economías de mercado no se autorregulan. Es decir, no es que todo por arte de magia, ¿verdad? Las cosas se estabilizan. No es así. ¿Por qué? Porque no se garantizan bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción de forma regular. Es decir, se requiere cierto nivel de intervención en las actividades económicas para que eso se pueda dar. Entonces, Keynes, ¿qué decía? Que las economías están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben, al menos en parte, a los altibajos entre optimismo y pesimismo que afectan los niveles generales de inversión de las empresas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo
que se consideran los ciclos económicos. Valga el comercial, el apartado del ciclo económico va asociado a la unidad tiempo, ¿verdad? En el eje de las abscisas tenemos acá el apartado de tiempo y en el de las ordenadas tenemos la actividad económica. La actividad económica, como habíamos dicho, se mide en base a indicadores y los indicadores tienen ciertos valores que son los que tenemos que considerar como relevantes o como parámetros. Por ejemplo, en el detalle aquí podríamos decir que entre este punto y este otro punto tendríamos lo que son los valores como normales, ¿verdad? El rango normal. Cuando tenemos acá un crecimiento de este tipo, estamos hablando de un auge. ¿A qué nos referimos? Que estamos teniendo valores por arriba del estándar deseado. Suponiendo, tenemos un nivel de empleo del 60% en una economía, que de 10 personas, 6 están trabajando, ¿verdad? Si tuviéramos un apartado de auge, significaría que ese indicador andaría arriba del 60%. ¿Qué quiere decir? Si tuviéramos, por ejemplo, un indicador de un 80%, diríamos que de 10 personas, 8 están trabajando. ¿Cuándo se considera que la economía está bien o normal? Cuando trabajan 6. Pero cuando hablamos de que trabajan 8, estamos arriba de ese estándar. Por lo tanto, estamos hablando de un auge. Ahora, lo que decía Keynes, no se puede estar todo el tiempo bien ni todo el tiempo mal. Entonces, al llegar a este punto, acá sucede un cambio de comportamiento. La dirección de la gráfica empieza a caer en dirección contraria. Aquí hay un punto de inflexión. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Estamos entrando en recesión. Aquí, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que todos los valores de los agregados macroeconómicos caen. Cae el empleo, cae el ingreso, cae la producción, cae la demanda, caen las exportaciones, etcétera. Todo empieza a disminuir. Cuando tenemos que si este punto es el punto mínimo aceptable, ¿verdad? Según los rangos, y vamos acá, vemos de que aquí hay un punto donde está debajo de ese valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De crisis, ¿verdad? Situaciones que sí realmente afectan el diario vivir de las personas, la forma normal en la que se comporta la economía, la forma en la que se tiene acceso a los medios de producción, alimentos, salud, educación, etcétera. La crisis se caracteriza porque todo el aparato de la actividad económica se ve afectado en todo sentido, ¿verdad? Entonces hay despidos, la gente no consigue ingresos, las empresas no venden, recortes de personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos ya son elementos que están por debajo de los valores mínimos aceptables. Ahora, igual, ¿verdad? Como decía Keynes, no todo el tiempo estamos bien y todo el tiempo estamos mal. Y llega un momento durante la crisis, en medio de la crisis, en la cual hay otro punto de inflexión, otro corte en cuanto a comportamiento y tiende a estabilizar y empezar a subir. Y esto es lo que se conoce como recuperación. Me gusta un comentario que menciona el economista Aristóbulo de Juan y él dice que las crisis económicas son fantásticas, maravillosas, porque son las únicas que le enseñan a pensar distinto a los países. Y él dice, en una crisis económica hay mucho, la gente se abstiene de mucho, hay bastantes limitaciones, la gente sufre, la gente llora. Hay miles, millones de personas que lloran. Pero también al mismo tiempo él dice, pero dentro de toda esa gente hay uno al que se le ocurre vender pañuelos. Entonces, ¿qué cambia? La situación no, cambia la perspectiva con la que se aborda. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que sale favorecida de una crisis? Porque sabe enfocar la forma en la que trabaja o la forma en la que tiene que ahondar o involucrarse o afrontar esa realidad. Porque ¿quién no puede decir, "Ah, estamos en crisis, pero a mí no me afecta"? Mentira. A todos de alguna u otra forma nos afecta. Sin embargo, hay personas que por su experiencia, el instinto o algún elemento por ahí que los distingue, ¿verdad? Que los aparta del colectivo, les permite pensar de manera diferente. Y eso es lo que les ayuda a crear ese tipo de beneficios en medio de este tipo de condiciones. Aquí hablamos de toda la economía en general, ¿verdad? Y valga la aclaración, no es lo mismo recuperación que auge. ¿Por qué? Porque la recuperación estamos partiendo de obtener valores que se consideraban normales antes de una crisis, ¿ya? Si en la crisis caímos a un nivel de empleo de 3%, por ejemplo, o del 30%, pongámosle, porque estamos hablando de múltiplos de 10, la recuperación que sería volver a llegar a los niveles del 60%, que era lo que teníamos antes de la recesión y la crisis.
Cuando hablamos de auge, cuando el valor que estamos hablando sobrepasa el estándar. Aquí hablamos de un 80% de empleo. Aquí estamos hablando de volver a llegar al 60%, ¿verdad? Entonces, son las principales diferencias entre auge y recuperación. Diferencia entre recesión y crisis, igual. En la recesión los valores disminuyen, pero dentro de los rangos normales. En la crisis los valores caen por debajo. Entonces pueden ver ustedes que este detalle del ciclo, ¿verdad? Viene reflejado por qué cosa? Por la medición de los indicadores económicos. Valga la aclaración también como un punto final para este detalle de los ciclos económicos que hablaba Keynes. Se definió, en base a la evidencia, de que estos ciclos económicos tienen un promedio, un tiempo de duración promedio de 4 a 5 años, ¿verdad? Salvo que los elementos críticos sean provocados por otros elementos externos. Por ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Que hemos vivido de la COVID-19, inició prácticamente en el 2019, 20, 21, 22. Ya vamos cerca de 4 años. Estamos hablando aquí, apartado de recesión. Economistas muy reconocidos, algunos pensadores de la actividad macroeconómica, algunos analistas de índole de inversiones como Warren Buffett, por ejemplo, y otras personas que se dedican al análisis de este tipo de realidades, indican que Estados Unidos se dirige a una crisis a finales de 2022, principio de 2023. Es decir, Estados Unidos ya está en recesión y está dirigiéndose a una crisis, de la cual se espera, según las predicciones que se han hecho, que logre salir ese país en 2 años. Entonces, vean ustedes que el panorama que nos espera es un poquito complicado, ¿verdad? Porque dependemos mucho de lo que es la moneda norteamericana. Entonces, perspectiva, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo con más a detalle la realidad de lo que se puede revisar en un grafiquito tan sencillo como este, ¿verdad? Y tenemos el monetarismo y el nuevo enfoque clásico, ya a partir siempre de 1940, 1950, en el que Milton Friedman, ganador del premio Nobel, ¿verdad?, de Economía, postuló la antítesis del keynesianismo. Si para John Keynes la actividad económica era color blanco, para Friedman era totalmente opuesta, era negro, ¿verdad? Porque él detectó ciertas falencias en los postulados que definió Keynes, que la evidencia le ha comprobado que es cierta su aseveración, que eran cuestionables los postulados. Entonces, la tesis de Milton Friedman se llama monetarismo. El monetarismo argumenta que las economías de mercado se autorregulan. En otras palabras, las economías tienden a regresar al pleno empleo si se las deja solas. También plantea que las políticas macroeconómicas activistas son parte del problema y no de la solución. Es decir, Friedman retoma los elementos de la escuela clásica, ¿verdad? Y los mejora en base a la evidencia disponible del momento en el que él postuló esos pensamientos, ¿verdad? Es bien interesante cómo cambia la perspectiva y que en su momento se consideró, pero la verdad absoluta, ¿verdad? Nadie fue capaz de cuestionar a Keynes allá en los 30, cuando se dio la realidad de la Gran Depresión, y que los postulados que él formuló sirvieron para sacar a Estados Unidos de ese problema. Pero de la década del 50, 60 en adelante, lo que Friedman ha determinado también es respaldado por la evidencia. O sea, bien particular. Y por último, tenemos que de la década de los 80 en adelante existe lo que es la gran moderación. ¿A qué se refiere este esquema de pensamiento? De que la fuerte disminución en la variabilidad de crecimiento económico y la inflación se da a partir de mediados de los 80. Es decir, después de 1980 se supone que la variabilidad del ciclo económico no ha sido tan marcada, ¿verdad? Al punto de llegar a crisis, al punto de llegar a recesiones, etc. Sin embargo, el postulado de esta escuela de pensamiento fue cuestionado tras el estallido de la crisis financiera de 2008. ¿Cuánto pasó de la década de los 80 al 2008? 38 años, ¿ya? Esos 38 años debieron caracterizarse por ciclos económicos que no eran tan cambiantes uno de otro y que se mantenían a lo largo del tiempo. Pero cuando hablamos de la crisis financiera, eso es totalmente opuesto a lo que estipula este esquema de pensamiento, porque todos somos conocedores de los efectos que aún hoy en día tiene esa crisis después de que se dio, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos va el apartado un muy breve boceto del apartado histórico de la macroeconomía, donde se detalla, como les mencionaba, fechas importantes, pensadores y el aporte que hicieron en su momento. En el caso de la gran moderación, por ejemplo, no se maneja un postulado de un autor como tal, porque son varios los que han coincidido, es un colectivo.
Entonces no es posible darle un nombre, ¿verdad? En específico. Pero la idea es de que son escuelas de pensamiento que han surgido. ¿Ok? Una vez revisado el detalle de lo que tiene que ver con la información histórica, ¿verdad? La perspectiva de lo que es la macroeconomía, vamos ahora con el segundo tema, que es la medición del Producto Interno Bruto. Ya verificamos qué características consideraba la macroeconomía a lo largo de su evolución y ahora partimos de los conceptos que estuvimos revisando en la jornada anterior. Vamos a medir, vamos a conocer cómo se calcula, así, en términos de cantidades, cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Dice la teoría que el Producto Interno Bruto se puede medir a partir de 3 enfoques existentes. El primero de ellos, el enfoque de la producción. Se calcula como la sumatoria de todos los valores agregados de las actividades económicas más los impuestos a los productos netos de las subvenciones. Vamos por partes. Cuando dice sumatoria de todos los valores agregados de las actividades económicas, se refiere a aquel valor que las actividades económicas agregan a un bien a medida se va produciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de un pupitre, el pupitre es la sumatoria de varias materias primas, ¿verdad? Pongámosle dos nada más, metal y madera. La madera como tal no viene en forma de tablitas, ¿verdad? Cuadradas, que son las que forman parte del pupitre, sino que viene en una madera de una forma según el tronco del cual se saca. Entonces, se tiene el tronco, se corta, después de que se corta, se mide, se vuelve a cortar, se pulen los bordes y ya quedan los trozos de madera listos para el pupitre. Desde que era el tronco original hasta las tablitas de madera listas para usarse, ha habido un proceso. Y en ese proceso ha habido varias etapas. Y cada etapa, ¿qué es lo que hace? Agregarle valor a la materia prima que estamos hablando. Igual el hierro. El tubo promedio de hierro de media, que es el que se utiliza para un pupitre estándar, ¿verdad? Normalmente, es de 9 metros. Entonces, esos 9 metros, evidentemente, son demasiado para un pupitre. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una medida y se corta. Después de que se corta, ¿qué se hace? Se vuelve a medir, se toma el tramo de todas las partes que lo componen, se corta de nuevo. Una vez se tienen las partes, se doblan para darle forma. Y así sucesivamente hasta llegar al tubo que es el que se arma en el pupitre. Cada una de las etapas que he mencionado tiene que ver con agregación de valor a esa materia prima. Y la suma de todo ese valor agregado es lo que constituye la medición del PIB en base a la producción. Ya más adelante vamos a presentar la fórmula con la que se calcula. Segundo, enfoque del gasto. Registran los componentes de la demanda del PIB, es decir, consumo, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, exportaciones e importaciones. El enfoque del gasto no se basa en el valor que se le incorpora a la materia prima, sino que se enfoca en cuánto cuesta el bien ya producido, ¿verdad? Ya toma un valor dado como tal y en función de eso define cómo es que en el apartado de consumo, existencias, exportaciones, etcétera, se mueven esos bienes. ¿Por qué? Porque la suma de todo el valor agregado es el precio con el que usted paga un bien. Y ese bien, al pagarlo, ¿qué sucede? Se está gastando dinero en él. Porque usted tiene que pagar un dinero para obtener ese artículo, ¿verdad? Por lo tanto, el enfoque del gasto, ¿en qué se basa? En los componentes de la demanda del PIB. Y tenemos el enfoque del ingreso. Este es un poquito más elaborado porque toma en cuenta las remuneraciones de los asalariados, más ingresos netos de subvenciones, más la producción, importaciones y excedentes de exportaciones de ingreso mixto. Son un poquito más elaboradas, pero aquí comprende qué cosa, el ingreso. ¿Qué características tiene el gasto? Pongámoslo así. Suponiendo que el pupitre que mencioné ya estaba listo, ¿verdad? Si yo produzco el pupitre y se los vendo, cuando ustedes me pagan el pupitre y hacemos la medición del PIB desde esa perspectiva, estamos hablando del gasto, porque ustedes están gastando por adquirir el bien, ¿verdad? Y por otro lado, si lo hacemos desde el enfoque del ingreso, es lo opuesto. Es en el momento en que yo recibiría el ingreso por el pupitre que les estoy vendiendo. Yo recibo dinero, ustedes reciben el bien. ¿Qué característica hay? Que el valor es el mismo, ¿verdad? Si el pupitre está valorado en $45, $45 pagan ustedes, que es el gasto,
y $45 recibo yo, que es el ingreso. Entonces, al final, lo que quiero indicar es que indistintamente producción, gasto e ingreso, al final el valor que se obtiene del PIB es el mismo. Entonces, remarco eso porque aquí tenemos ya las formulitas, ¿verdad? Donde están todas las variables involucradas. Aquí atrás tenemos el concepto, ¿verdad? La base técnico-teórica. Y aquí tenemos el apartado ya del cálculo como tal. Ahí pueden ver ustedes todos los elementos que conllevan, ¿verdad? Todos son valores numéricos, todos, sin excepción, son valores numéricos. Y al final, pues ese detalle da un valor como tal. Característica que les he mencionado, indistintamente el enfoque que se utilice, el resultado debe ser el mismo, porque el PIB solo es uno. Así de simple. 3 formas de medirlo, pero el resultado debe ser igual. Entonces, para el cálculo del PIB, o sea, para hacerlo correctamente, tenemos que tomar en cuenta varias sutilezas para evitar algunos problemas de error de cálculo. ¿Qué vamos a entender por sutilezas? Algunos cuidados, ¿verdad? Algunas alertas por ahí para evitar que lo hagamos de manera incorrecta. La primera de ellas es que hay que manejar el cálculo en función de bienes finales para evitar la doble contabilización. Segundo, la producción corriente. Y tercero, otros aspectos a mejorar. Brevemente, bienes finales para evitar la doble contabilización se refiere a que utilizaríamos el valor final del producto. Y si lo queremos hacer en base al enfoque de la producción, tenemos que ir tomando el valor que en el proceso productivo se le va agregando en cada etapa al bien o servicio que estamos produciendo. Ya cuando veamos el cálculo vamos a entender más de eso. 2. Producción corriente. Tiene que ver con la utilización de los valores en considerando un año base. ¿Ya? Es decir, la producción corriente tiene que ver con las unidades de bienes producidas en un año, pero basadas en el precio que esos bienes tuvieron en otro año. Ya más adelante vamos a dar más claridad sobre lo que se refiere con la medición en términos corrientes. Y también otros aspectos a mejorar por ahí, ¿verdad? Que también son necesarios de revisar. Vamos por partes entonces. Bienes finales y la doble contabilización, que son uno de los principales problemas que se dan. Por eso se pone de primero como una consideración clave para evitar el riesgo de la inadecuada contabilización de los bienes en el PIB. El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos. ¿Qué se entiende por un bien final? El que está listo para consumo, ¿verdad? Listo para su uso por parte del consumidor final. La insistencia en los bienes y servicios finales es que no queremos incluir todo el precio de un bien final en el PIB. ¿A qué nos referimos con eso? De que el precio de un bien final en el PIB se caracteriza porque ha ido agregándosele valor en todas las etapas que ha estado. Entonces, no es lo mismo decir la suma de los valores agregados que el total del precio que tiene el producto. ¿Ya? Entonces, en la práctica, para evitar la doble contabilización de eso, se hace a través del valor agregado. Recordemos que en contabilidad, una de las premisas básicas es que es necesario que la información que se esté utilizando sea fidedigna, sea correcta, sea eficaz. Y para ello, ¿qué necesitamos? Que sean datos verídicos, ¿verdad? Datos que tengamos claros que están bien. Por lo tanto, si trasladamos ese precepto de la contabilidad como disciplina a la macroeconomía, en la contabilidad nacional, se tiene que respetar lo mismo, ¿verdad? No se tiene que contabilizar o escribir en 2 ocasiones o más el valor de un artículo que tiene un valor específico. Por eso se maneja bajo la metodología del valor agregado. ¿A qué nos referimos? Que en cada etapa de manufactura de un bien solo se contabiliza como parte del PIB el valor el valor agregado que a ese bien se le ha dado en cada etapa del proceso productivo. Pequeño ejemplo para que nos podamos ubicar porque la cuestión numérica es clara en lo que estamos haciendo. Tenemos entonces un pequeño ejemplo. El valor del trigo que produjo el agricultor se contabiliza en el PIB. Es decir, partimos de la premisa de valorar un bien. En este caso, ¿de qué bien hablamos? Del trigo. Así, el valor de la harina que vende el molinero menos el costo del trigo es el valor agregado por el molinero. Recordemos que el trigo se tiene que procesar y volverse harina, ¿verdad? Para volverse materia productiva. Y después, si seguimos con el proceso,
veremos que la suma del valor agregado de cada etapa del proceso es igual al valor agregado final del pan. Aquí podemos ver fases de producción, ¿verdad? Hablamos del trigo como materia prima inicial. ¿Cuánto vale? Pongamos un quintal de trigo. ¿Cuánto vale? Un valor X 24, ¿verdad? Costo de materiales bienes intermedios, 0, porque esto solamente es el trigo que ha sido segado, ¿verdad? Que ha sido recolectado y enviado a producción, 0. ¿Cuál es el valor agregado entonces de este quintal de trigo? 24, que es lo que me costó. Después, la harina. El trigo es procesado, es molido y es transformado en harina, que es el insumo para la panificación. Entonces, ¿cuánto me cuesta la harina? 33. Obviamente tiene que valer más que la materia prima, ¿verdad? 33. Pero la clave es que estos 33 llevan incluidos los 24 que me costaba el trigo. Entonces, 33 menos 24, el valor agregado a la harina son $9. O 9 unidades monetarias, pero yo le digo dólar por conveniencia. 9. Después de eso, ¿qué pasa? La harina sufre otro procedimiento, ¿verdad? Se mezcla con agua, cierta temperatura, levadura, etcétera, etcétera, y llega a esto, masa cocida. ¿Cuánto costaría el quintal de masa cocida? Según el ejemplo que tenemos acá, 60. Pero a estos 60 hay que quitarle los 33 que cuesta la harina, ¿verdad? Lo que valía la harina. Entonces, 60 menos 33, 27. Valor agregado a la masa cocida a partir de la harina, 27. Y después sabemos de que la harina se amasa, ¿verdad? La masa, perdón, cocida, se amasa, valga la redundancia, se le aplican ciertos procesos, ciertos químicos, se coloca en bandeja y se mete en un horno. Se hornea y al final sale el pan listo para consumo. Cuando eso sale así, el pan que el productor o el panadero vende al mercado, lo vende a 90, ¿verdad? Podríamos poner el quintal de pan, por ejemplo, para darle una unidad de medida. 90. Pero ¿qué sucede? Este quintal de pan lleva incluido los 60 que costaba la masa cocida. Entonces, 90 menos 60, 30. Y es el valor agregado del pan en relación a la masa que se utilizó para hacerlo. Entonces, total. Valor en ventas, 207. La suma de todo eso es lo que valdría el pan desde el punto de vista de mercado. El costo de los materiales o bienes es 117. Y 90 es el resultado de lo que el pan vale menos todo el valor agregado del proceso productivo en el que se involucró. ¿Ya? Entonces, pueden ver ustedes que el enfoque de la utilización del valor agregado, permite que se haga este tipo de cálculo. Así, no se contabiliza en dos ocasiones el valor que se le ha agregado al producto, sino que se pone por separado. Por un lado los costos, por otro lado el valor agregado. La suma de los dos debe dar el valor de ventas. Así de sencillo. Ahí como decíamos en contabilidad, ¿verdad? Activo igual pasivo más capital. Aquí tenemos que ver en la contabilidad nacional que costo de materiales o bienes más el valor agregado de todo el proceso productivo, ¿a qué es igual? A valor de venta. Entonces no hay que perder de vista eso, ¿va? Por cualquier situación a la hora que estén resolviendo ustedes las guías que vamos a compartir más adelante. Segundo problema, la producción corriente. El PIB solo debe tomar en cuenta la producción generada en determinado periodo. Se excluyen las transacciones que ya se tuvieran con anterioridad. Por ejemplo, se cuenta en el PIB la construcción de casas nuevas, pero no sumamos el comercio de las otras. Ejemplo típico, ¿verdad? Que esto lo menciona Gregorio. Si en una economía tenemos que hay en existencia, ¿verdad? 1000 casas, por ejemplo, que están siendo compradas, vendidas, transadas, etcétera, para un periodo en particular, y al siguiente año nos encontramos con que hay 1050 casas, la producción de ese periodo que estamos hablando, un año después, no es de 1050, porque 1000 ya existían en circulación, ¿verdad? Sino que solamente se toma en cuenta, ¿qué cosa? Las 50 nuevas. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es importante manejar la contabilización en términos corrientes. En ese caso, sí se considera también el ingreso y los honorarios de los corredores de bienes. ¿Por qué se toma en cuenta eso? Porque esas casas tuvieron que promoverse para venderse, ¿verdad? Hubo gente que tuvo que dedicarse a promocionar eso, recibió un ingreso
por esa promoción de esas 50 casas nuevas y todo lo relativo a lo que se tuvo que hacer para que se pudieran vender. Por lo tanto, en ese caso, ingresos y honorarios de las personas que promovieron esas 50 viviendas nuevas sí se tienen que incorporar. Tercero, otros problemas de medición. Algunos productos están mal medidos porque no se comercian en el mercado. Por ejemplo, el trabajo en casa, ¿verdad? Las labores que hacen las mujeres en el hogar, más que todo las amas de casa. Ese es un tipo de trabajo que genera productos puntuales, pero que no se comercializan en el mercado. Por ejemplo, el que una mujer se levante, por ejemplo, el ejemplo típico que me gusta poner, una mujer que se levante a las 4 de la mañana para poner a cocer maíz, después de que está cocido, a las 6 de la mañana se lleva al molino, a las 7 ya regresa para empezar a palmear, para que esas tortillas puedan estar listas desde las 10, 11 de la mañana para poderlas vender, para poderlas, perdón, utilizar en el consumo de su hogar, porque eso se da mucho en el campo. Todo eso es una generación de actividades que promueven valor agregado. Como el ejemplo que pusimos de la harina, ¿verdad? Del maíz se pasa a la masa y de la masa a la tortilla. Pero la tortilla se consume, no se vende. Entonces, eso no se puede contabilizar porque no se le asigna precio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que también hay que tomar en cuenta, que hay dificultad para medir algunas cosas. Otro, la contaminación y degradación medioambiental. Todos somos testigos que este año hemos tenido un invierno sumamente atípico, ¿verdad? En pleno invierno, con días de sol, peor que en el verano, con cerca de 43 grados de temperatura. Y estamos en invierno. Entonces, ¿eso qué promueve? Dificultades porque, el ejemplo típico, cuando hay sequías, hay grandes afectaciones a los cultivos. Nadie mide eso porque el cultivo no se ha vendido. ¿Me explico? Tal vez podrían decir, no, mire, yo gasté tanto en eso, ¿verdad? Sí, pero lo que es el abono, el tiempo que estuvo cuidando, el arado de ese terreno, su preparación y todos esos elementos no se pueden contabilizar porque no se les asigna valor. ¿Y qué es lo que generó la pérdida de eso? Factores ambientales. Lo opuesto, cuando hay exceso de lluvia y las cosechas se pudren, porque hay bienes agrícolas como el arroz, por ejemplo, que tiene forzosamente que estar en agua, ¿verdad? Ese sí no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, el maíz, si el maíz le cae más agua de la que se necesita, no crece y si crece, nace podrido. ¿Ya? Tenemos el apartado del café. ¿Qué pasa con el café? Cuando hay exceso de agua en los lugares donde hay café, aunque se requiere que sea terreno fresco, ¿verdad? Terreno alto y que crezca a la sombra, porque el café no debe crecer al sol, el hecho de que haya exceso de agua que promueve también la creación de las famosas plagas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es una afectación que no se contabiliza. Otro, el narcotráfico, ¿verdad? O la economía subterránea, de todo es conocido, pues, ¿verdad? Que aquí en el país se promueve mucho el lavado de dinero, ¿verdad? En ciertos negocios muy particulares, ya también bastante reconocidos, pero todo eso no se contabiliza, ¿verdad? Imagínense un autolote que tenga la característica de tener 45, 50 vehículos en existencia para poder ser vendidos y pónganle que un promedio de $10,000 cada vehículo, estamos hablando de $500,000 ahí. Eso no se contabiliza, esa gente no paga impuestos, esa gente no reporta a Hacienda. Y son cantidades gigantescas de dinero que se mueven, pero eso no se puede contabilizar. Entonces, hay un par de ejemplos, ¿verdad? De cada uno de los elementos que eh, dificultan la medición correcta del PIB. Entonces, recordando, ¿verdad? Lo que era el PIB real y el PIB nominal, aquí entra en juego una variable o una diferencia entre las dos, que es la inflación, ¿verdad? Porque recordarán ustedes lo que hemos hablado antes, con brevemente los conceptos, de que la medición del PIB, para hacer la correcta medición del PIB, es importante considerar el efecto que tienen los precios para determinar el valor confiable de un bien. ¿Por qué se dice que es importante valorar la inflación? Porque la inflación afecta directamente los precios, modifica, cambia, los aumenta el nivel general de precios. Entonces, tomando en cuenta los diferentes precios, la medición del PIB se hace de dos maneras. Por un lado, el PIB real, que mide los cambios de la producción física de la economía entre periodos distintos,
valuando todos los bienes producidos a los mismos precios o en unidades monetarias constantes. ¿A qué nos referimos con unidades monetarias constantes? Precios de un año base. Por eso me detuve un momento cuando hablábamos de la producción corriente, ¿verdad? Que tenía que ver con la producción de un periodo basado en los precios de otro periodo. Acá nos referimos con el otro periodo, año base. En la clase que tuvimos la semana anterior dijimos que el sistema de cuentas nacionales partía de la premisa de tener un año base de 1990 y explicábamos el por qué. Pero después se explicó que eso cambió al año 2005, ¿verdad? Entonces el año base en nuestro país es 2005. Por otro lado está el PIB nominal, o sea que es la otra forma de medir el PIB en base a los precios, y este mide el valor de la producción en determinados periodos a precios de ese periodo. Es decir, en unidades monetarias corrientes. Estamos hablando de unidades monetarias propias del periodo. ¿Qué características tienen estas unidades monetarias que han sido afectadas por la inflación? Ya sea en mucho o en poco, pero son muy diferentes a las de un año base, porque aquí estamos considerando valores monetarios del periodo que se está evaluando. Para tener un poquito más de claridad, ampliamos y vamos a un pequeño ejemplo. El PIB nominal cambia de un año a otro por dos causas. La primera, la producción de bienes cambia. Ejemplo, no se producieron los mismos bienes y servicios en el año 2019 a lo que se produjeron en el año 2020, cuando nos encerraron producto de la cuarentena. Lo que se produjo en el 2020 no es lo mismo que se produjo en el 21, cuando hubo cierto nivel de recuperación de la actividad económica por la apertura. Lo que se ha producido a la fecha del 2022 es muy diferente a lo que se produjo en el 2021 en este periodo. ¿Ya? Por eso es que es diferente, la producción cambia. Y segundo, obviamente los precios en el mercado cambian, ¿verdad? En el 2019, usted tenía un presupuesto promedio entre lámina, hierro, polines, etcétera, de $2,000 a $2,500 para cambiar un techo de una casa promedio, poniendo lámina sin calum. Ahora haga la misma medición de los mismos recursos y el mismo material para hacer el mismo trabajo y le anda costando 5,500 o más. Es decir, que a un lapso de cerca de 2 años, los precios de los materiales de construcción se han duplicado. ¿Me explico? Y eso evidentemente tiene afectaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta esos dos criterios. Primero, que la producción cambie de un periodo a otro y segundo, los precios. Entonces, los cambios en el PIB nominal causados por el cambio de precios no indican nada sobre el desempeño de la economía en la producción de bienes y servicios. Lo que les decía, si por ejemplo, retomando el ejemplo del cambio de techo que mencionaba, tenemos que requerir 25 metros de lámina sin calum, 25 metros, ¿verdad? Bueno, pongámosle un número redondo, 30 metros de láminas de zinc calum para cambiar un techo. Hace 2 años, la lámina costaba $4 el metro, ¿ya? 4 por 3, 12, ¿verdad? Estaríamos hablando entonces de 120, no, 1,200, perdón, 1,200 dólares en ese aspecto. Solo en lámina, ¿verdad? 30 por 4. Pero ¿qué sucede? Si ahora hacemos la misma medición de los metros de lámina, ahora anda costando cerca de 9.50 cada uno. Estamos hablando de que se duplica el precio por metro de lámina, por lo tanto el presupuesto se dispara. ¿Ha habido más producción? No. ¿Ha habido más incremento del bien del que estamos hablando? No, son los mismos 30 metros. ¿Qué es lo que cambia? El precio de ese bien de un periodo a otro, ¿verdad? Por lo tanto, eso de utilizar los precios en los años en los que se están haciendo las mediciones no aportan nada si ha habido crecimiento o no. Por ello, se emplea el PIB real y no el nominal como medida básica de comparación de la producción de distintos años. Es decir, usted quiere saber si realmente la economía ha crecido, ha mejorado, ha tenido un salto cuantitativo en los agregados macroeconómicos, haga la medición en base a precios constantes y por lo tanto hágalo en base a PIB real, no al nominal. Pequeño ejemplo para que nos ubiquemos. Sencillito, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí la referencia. Un pequeño ejemplo. En la siguiente tabla se muestra una economía que produce dos bienes.
¿Y cómo se procede con el cálculo de PIB a precios corrientes y constantes? Valga la aclaración. Esto es como les decía, ¿verdad? Partimos de un modelo donde reducimos la realidad caótica de lo que es la economía como tal, su realidad como tal, y en base a eso partimos del dato de uno o dos elementos clave de esa economía y planteamos nuestro modelo. En este caso, el modelito solamente toma en cuenta dos bienes, ¿verdad? Para hacerlo, sencillo, ¿verdad? Una matriz de doble entrada, acá, donde tenemos el apartado en la fila, el encabezado, de las actividades económicas, el PIB nominal tomando el año 2005, que es el año base que tenemos ahora en el país, ¿verdad? Aquí en El Salvador, según el sistema de cuentas nacionales, el PIB nominal a 2015, que es un año X que se ha tomado como referencia posterior al año base, y después el PIB real de este año, ¿verdad? Que es de 2015. Tenemos que en la actividad económica de la venta y producción de café, tenemos uno, pongamos un quintal a $5, 5. Este es el PIB nominal de 2005. Azúcar, 1 a $7, 7. El PIB nominal de 2005 son $12, ¿verdad? El resultado de la cantidad de bienes por su precio. 2. Calculamos el PIB nominal de 2015. Aquí no tendríamos 1, sino que tendríamos 3. O sea, en vez de un quintal son 3. Está bien. Pero ¿qué sucede con los precios? Vean ustedes. Ya no vale $5 el café. Vale 8. Porque estamos en un año diferente. A este precio este precio se toma en cuenta sobre el detalle de cuánto a la inflación le ha afectado, ¿verdad? Cuánto ha cambiado el valor del dinero del 2005 al 2015 producto de la inflación. Entonces, teníamos 3 unidades por $8, 24. Azúcar, ya no es una, sino que son 4. Y el valor no es de 7, sino que es de 9, ¿verdad? Igual, producto de la inflación ha subido $2. 4 por 9, 36. El PIB nominal de 2015 son 60, ¿ya? Pero si hacemos la medición en base a esto, caemos en este error. Es este, de que los precios inflados, entre comillas, ¿verdad? Producto del cambio por la inflación, no me muestran nada del desempeño de la economía, sino que lo que tengo que ver es en base a la producción real de bienes y servicios, basándome en un precio constante. Aquí tenemos el caso. Los mismos 3 quintales, le pongo yo, producidos en el 2015, ¿verdad? Que es la producción de ese año, la relacionamos contra el precio que ese quintal tenía en el 2005, que es el año base. Vean ustedes, 3 es la producción de 2015, pero 5 es el precio de 2005, que es el año base. 3 por 5, 15, ya no son 24, ¿verdad? Son 15. Lo mismo con el azúcar. 4, que es lo producido en el año 2015, multiplicado por el precio que tenía en el 2007. 4 por 7, 28. Ya no son 36. Entonces, 15 más 28, 43. El PIB real de 2015, basado en los precios del año base, es 43 y no 60. Vean ustedes cómo cambia la perspectiva del análisis. No es lo mismo decir que ha tenido un valor de producción de $60 que de 43. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es importante tener claro que la medición de PIB real de un año cualquiera, ¿de qué parte? De la producción de ese año relacionada con el precio del año base, ¿verdad? Esto es lo que se mantiene constante, los precios del año base. ¿Qué es lo que nos cambia? La producción, que es lo que estamos relacionando para obtener el PIB real. Obviamente, si hay dudas o inquietudes, pues igual, las pueden plantear en su momento sin ningún problema. Después tenemos, ya entrando un poco en detalle, lo que es la inflación, tenemos que la inflación ya como concepto, ¿verdad? Es la tasa de cambio de los precios y el nivel de precios es la acumulación de las inflaciones anteriores. Según nuestro confiable Dornbusch, ¿verdad? Se mide usando la siguiente notación matemática. Partimos de un símbolo conocido por todos en matemática como pi, ¿verdad? Que es la constante 3.1416. Pero en macroeconomía, Dornbusch lo utiliza para referirse a la tasa de inflación. Pi es la tasa de inflación. De ahí, P sub T es el nivel actual de precios, es decir, el nivel actual es de los precios de este año, por decirlo de una manera, los actuales, menos P sub T menos 1, ¿verdad? Que representa el nivel de precios del año pasado. En este caso tendríamos
los niveles de precio de 2022 menos los niveles de precio de 2021, ¿verdad? Que el año pasado, entre el nivel de precios del 2021. Esta es una forma de medir inflación en términos de incremento porcentual, ¿verdad? Hay otra forma de medición que es la punto a punto, pero esa es otra metodología. En este caso, estamos basando en el crecimiento porcentual, ¿verdad? Precios de este año menos precios del año anterior entre precios del año anterior. Y eso nos da un porcentaje, ¿verdad? Para medir la inflación. De igual manera, el nivel de precios actual es igual al nivel de precios del año pasado ajustado a la inflación. Es decir, esta formulita simplemente la despejamos, ¿verdad? Y en base a eso obtenemos que el nivel de precios actuales, que es este, ¿verdad? Aquí es igual al precio del año anterior más el efecto que la inflación tuvo en ese precio, ¿verdad? Porque si se percatan, el precio de año actual es mayor que el del año anterior. ¿Por qué? Porque del año anterior lleva un valor más la inflación. Aquí la pueden ver ustedes. Sencillito, 3 elementos a considerar y en este caso una división y aquí una multiplicación. ¿Ya? No hay mayor ciencia en eso. Entonces, para poder medir correctamente la inflación y tener el criterio de cómo poder trasladar eso al ámbito técnico en la medición de la macroeconomía de los distintos agregados, se tiene que hacer el uso de índices, ¿verdad? O indicadores. Generalmente se les llama índices en el caso en la economía. Todo índice tiene sus limitaciones porque hay que recordar que los índices se construyen en base a un concepto teórico. El concepto puede estar muy bien fundamentado, puede tener algunas deficiencias, ¿verdad? Algunas debilidades que si bien es cierto, afectan en alguna medida los resultados obtenidos, no, no le quitan el efecto o la particularidad de ser útiles para tomar decisiones. Entonces, a pesar de sus debilidades, los índices también son herramientas de gestión muy útiles. Como decíamos, tiene sus limitaciones, pero son útiles para ver cómo se mueven los precios en el conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales índices de precios con los que medimos la inflación? Primero, el deflactor del PIB. El segundo, el índice de precios al consumidor, que es el IPC, muy sonado, ¿verdad? En los medios de comunicación. Ya ustedes tendrán alguna idea de lo que es eso. Ya lo vamos a ampliar a más a detalle. Índice de precios al por mayor, que es una variante del índice de precios al consumidor. Índice de precios al productor, que es otra variante del anterior. Índice subyacente de inflación, entre otros, ¿verdad? Porque ahí habrán índices, tantos índices como pensadores del pensamiento macroeconómico o de las teorías macroeconómicas que buscan una herramienta para un análisis específico, según necesidad. Entonces, el deflactor del PIB, que es el primero, ¿verdad? De lo que habíamos hablado acá, el deflactor del PIB, es el cociente entre el PIB nominal de un año y el PIB real de ese mismo año. Es un índice de precios de base amplia que se utiliza para medir la inflación y mide el cambio de precios entre el año base y el actual. ¿Para qué lo usamos? Para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios. El deflactor del PIB, ¿qué es? PIB nominal, que es el que calculamos con los precios del año base, ¿verdad? Precios de año base, entre el PIB real, que es el que calculamos con precios del año, perdón, el PIB nominal es del año en curso, ¿verdad? Del año que se está evaluando, y el PIB real es el que se mide con los precios constantes, los del año base. Es decir, que siempre estamos manejando que el PIB nominal es más alto que el PIB real. Estos valores siempre son mayores, ¿verdad? Por lo tanto, el indicador va a dar siempre mayor o igual que 1. Y eso lo multiplicamos por 100 para así saber cuánto ha crecido la economía en relación a la inflación, ¿sí? Porque tiene que ver con el aumento de precios, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos aquí PIB nominal 110 entre el PIB real 100, tendríamos que entonces 1.10. ¿Me explico? 1, que es la base, ¿verdad? O la economía en su conjunto en base al apartado de la medición del PIB real, más el 0.10 de la inflación de ese periodo que estamos evaluando. Lo que mencionábamos, el PIB nominal siempre es mayor que el real. La otra, que es muy conocida también, el índice de precios al consumidor, la segunda, ¿verdad? Esta mide el costo de comprar una canasta fija de bienes y servicios que representan las compras de consumidores urbanos.
valga la aclaración, este índice es tan importante, o sea, tan relevante para efectos de todo tipo de trabajo en la actividad económica, que la banca toma como precepto la canasta básica, el valor de la canasta básica en términos de dólares, para definir qué tan viable o qué tan sujeto a crédito es una persona. Por ejemplo, según el Banco Central de Reserva, la canasta básica a mayo de este año, andaba por $216. Es decir, lo que debe tener una familia promedio de 4 personas para vivir durante un mes cuesta $216, según el BCR, ¿verdad? Significa entonces que el índice de precios al consumidor está muy vinculado, muy relacionado a la canasta básica, que es lo que se requiere para efectos de que una familia subsista. Y recalco, según el parámetro de medición del BCR, hablamos de una canasta que tiene que ver con el consumo de 4 personas, madre, padre y 2 hijos. O sea, esa es la metodología. O sea, cómo lo han tomado o cómo lo han estipulado, pues no lo sé, pero la metodología es esa. Entonces, si a una persona va a ser sujeta a un crédito y después de todos los compromisos que tiene, le incluyen el valor de la cuota del crédito y el resultado le da menos de $216, no es sujeto a crédito. ¿Me explico? Porque cualquiera pensaría desde el ámbito de la lógica, si no le queda ni siquiera para comprar lo mínimo para poder vivir, ¿cómo va a pagar un crédito? Vean ustedes lo importante que es el uso de indicadores de este tipo. Entonces, en el caso del índice de precios del consumidor, hablamos del costo de la compra de una canasta fija de bienes y servicios que representan las compras de consumidores urbanos. Es decir, la familia promedio, ¿verdad? Eso es el índice de precio al consumidor. El IPC tiene 3 diferencias principales con el deflactor. Ojo, eso es importante tenerlo claro para que no exista confusión entre un indicador y otro. Están muy relacionados, sí, pero no hay que confundirlos, porque sobre todo en un examen puede ser un inconveniente confundir, ¿verdad? Uno con otro. Primera diferencia, el deflactor mide precios de un grupo más extenso de bienes. ¿Qué quiere decir? Que el deflactor mide los precios de los bienes de un sector completo de la economía, ¿ya? Mientras que el IPC mide el costo de una canasta de bienes idéntica año tras año, ¿ya? ¿A qué nos referimos con canasta? Este apartadito que está acá, esta palabrita. Canasta se refiere a un número específico de bienes, ¿ya? Si el deflactor mide un grupo extenso de bienes, ¿verdad? Todo un sector de la economía, el IPC no lo hace. El IPC se basa en una canasta básica en términos de productos fijos, ¿verdad? Si yo voy a calcular el IPC de enero para 25 productos, en base a 25 productos, el IPC de febrero lo voy a calcular en base a los mismos 25 productos, ¿ya? Por eso es que la principal diferencia es que aquí mide precios en un grupo extenso de bienes, mientras que aquí lo hace para una cantidad más pequeña, más reducida. Lo otro, de que el IPC mide una canasta de bienes idéntica año tras año. Es decir, si he considerado 25 artículos en la canasta básica para un periodo, el mismo número de artículos voy a considerar para todas las mediciones que haga. Mientras que en el deflactor no. Puedo decir, por ejemplo, voy a medir los precios de todo lo que es sector construcción. Perfecto, démosle. Después voy a decir, voy a calcular el deflactor en función de los precios del sector construcción y el sector combustibles, por ejemplo. Se puede. Mientras que en el caso del IPC, no. Considere 25 artículos, 25 artículos van a ser. Y como les he mencionado, de eso es producto de la metodología que hace el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Tercero, el IPC incluye directamente los precios de importaciones, mientras que el deflactor solo los bienes y servicios producidos en el país. Es decir, que el IPC toma en cuenta los precios de lo que le compramos a otros países y lo consumimos acá. Hay mucho producto, buena parte del producto de la dieta alimenticia del salvadoreño que es originario de fuera, ¿verdad? Por ejemplo, incluso granos básicos, arroz, frijoles, maíz, viene de lugares como Nicaragua, de Honduras, ¿verdad? Porque la producción nacional no ajusta a cubrir la demanda de ese tipo de bienes. Entonces, irónicamente,
mucho producto de la dieta propia del salvadoreño viene de afuera, ¿verdad? Por lo que he mencionado. Entonces, por eso el IPC es un índice más concreto, más sensato para medir ese tipo de precios. ¿Por qué? Porque incluye las importaciones, lo que compramos a otros países, mientras que en el caso del deflactor no lo hace. En el caso del IPC de El Salvador, tenemos que tomar en cuenta que siempre, ¿verdad? Parte de un año base contra el cual comparamos los demás valores que vamos obteniendo en otros periodos. Y en nuestro país, el año 2009 es el año base, ¿verdad? Considerándolo como el parámetro de comparación. Los subíndices por producto son agregados en índices para clases, subgrupos, grupos, divisiones y total, IPC total, de acuerdo a un índice de tipo Las Peyres. Vaya el comercial. Los índices de tipo Las Peyres se caracterizan porque son la suma de varios índices más pequeños, ¿verdad? Como dice ahí, los subíndices, la palabra que lo dice, subíndices de productos son agregados en índices para clases. Por ejemplo, si vamos a medir el IPC, vamos a tener que ver, por ejemplo, un subíndice para granos básicos, un subíndice para lácteos, un subíndice para pastas, etcétera, etcétera. Porque como cada artículo procede de un sector particular. Entonces, el valor encontrado del subíndice de cada grupo se va sumando, se va sumando, se va sumando, hasta que obtenemos el IPC total, como lo dice aquí, ¿verdad? Total. La construcción de un índice de esa forma, en base a la agregación de otros pequeños valores, es un índice de tipo Las Peyres, ¿verdad? Que fue el que postuló la creación de esos indicadores a nivel macroeconómico. Aquí tenemos la formulita, ¿verdad? El índice como tal, a que es igual a la sumatoria de la variable W sub J multiplicado por la variable entre precio en base a un indicador de una fracción. Dándole nombre, W sub J son las ponderaciones de consumo, o sea, qué tanto se consume de lácteos, pasta, granos básicos, etcétera, ¿verdad? Este es un valor. Y P sub T y P sub 0 son los precios del periodo T y los del periodo 0 respectivamente, ¿verdad? Periodo 0 son los precios de 2009. Periodo T, los precios que estamos evaluando del año o del periodo en curso. Entonces, así hacemos por cada sector. Por ejemplo, aquí tendríamos el sector de granos básicos multiplicado por el precio del grano básico en este año entre el precio de ese grano en el año 2009, que es el base. Nos da un indicador. De ahí tenemos otro. El indicador de los lácteos multiplicado por el precio de los lácteos de este año entre el precio de los lácteos del año base, nos da otro indicador. Y así vamos para cada clase, subgrupo, grupo o división. Y al final de tener toditos esos cálculos, sumamos y obtenemos el IPC total. Vean ustedes que no es tan sencillo, ¿verdad? Hacerlo ya en la realidad, porque si bien es cierto, ¿verdad? Se auxilian de herramientas ofimáticas y de programas por ahí, el meter el dato correcto, o sea, el alimentar el sistema con el dato correcto es el verdadero desafío, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en teoría el valor que se refleja como IPC es producto de toda la metodología que hace la autoridad monetaria, ¿verdad? En este caso el BCR. Entonces, para lo que es la actividad de la presente semana, damas y caballeros, hay una guía práctica de ejercicios de contabilidad nacional. Es una actividad individual de índole evaluativa y es que después de revisar el contenido de la semana, descarguen la guía de ejercicios en la actividad evaluada y resuelva correctamente cada uno de los ejercicios que se presentan. El documento es editable, ¿verdad? O sea, está en Word, no está en PDF. Una vez se completa la guía de trabajo, adjunte el archivo en formato doc o PDF, según como se sienta más cómodo, en la actividad evaluada con el nombre de la tarea. Guía de ejercicios de contabilidad nacional, que vale el 50% del laboratorio 1 de este cómputo. La instrucción es resolver correctamente los ejercicios que se presentan en la actividad. Fecha límite de entrega, domingo de esta semana, ¿verdad? De la semana 2, antes de entrar a vacaciones. Se va a evaluar en base a una rúbrica, que ahí la pueden ver ustedes. Correcto desarrollo de los ejercicios, 5 puntos. Originalidad de orden, 2 puntos. Puntualidad, o sea, entregarlo en la fecha que corresponde, 1 punto. Cumplimiento de las instrucciones, que son estas, ¿verdad? Desde acá, 1 punto. Y el trabajo individual, pues 1 punto.
¿Qué se recomienda, damas y caballeros? La guía de ejercicios viene establecida de tal manera que ustedes van a poder hacer uso de esa información para trabajar. Ya les voy a explicar cómo viene definida, ¿verdad? La guía para que la puedan resolver. Los recursos complementarios, 2 capítulos, ¿verdad? Del libro digitales que tenemos, el de Gregorio y de Dorbush, ¿verdad? En las partes introductorias y 4 videos. ¿Cómo medir el PIB? ¿Qué es el PIB y cómo se mide? Diferencia entre el PIB real y nominal, y el IPC, qué es y cómo se mide. Muy completos los videos, sencillos de interpretar, pero que ayudan mucho al apartado de lo que es la información de los conceptos que se requieren para poder realizar las guías que les estoy presentando. Queda el espacio para preguntas o inquietudes para que las puedan hacer, porque me interesa que ustedes tengan claridad en el apartado de lo que hemos discutido para que sobre esa base pues tengamos ya la claridad de los ejercicios que vamos a hacer. Por acá, Jefferson mencionaba, solicito permiso para retirarme, por favor. Va, ok, de acuerdo. Lo mencionaba él a las 6 de la tarde, hace 30 minutos. Muy bien. Ok, tenemos todavía un par de minutos para efectos de poder evacuar cualquier duda que tengan. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, si no hay dudas entonces voy a hacer, muy bien, aquí Fernando nos comenta, todo bien, Lick, perfecto, gracias Fernando. Ya vamos a seguir interactuando en ese aspecto antes de que continuemos, ya para ir dándole cierre a la actividad de ahora. Voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles lo de la actividad. Ustedes evidentemente ya lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Que es el apartado de la guía de ejercicios prácticos de contabilidad. Ya la tenemos, la guía, ¿verdad? Ustedes deben descargar. Como se decía, la guía está en formato editable, ¿verdad? Está en formato Word para que la puedan resolver. Y lo que se pide es que resuelvan correctamente cada uno de los ejercicios que se presentan. Una vez se complete la guía, subirla en formato doc o PDF con el nombre de la guía como tal. Aquí tenemos, primer ejercicio, una economía que produce 3 bienes, o 3 actividades económicas, maíz, hierro y computadoras. Para el periodo 2017-2019, precios y la producción de cada uno se muestran en la tabla. Aquí tienen ustedes el detalle, ¿verdad? Y los precios unitarios. ¿Qué es lo que se les pide? Con estos datos se pide, vamos a ver si la puedo revisar más abajo. No, no me permite. Permítanme un segundo, entonces les voy a presentar el documento original, el que subí a la plataforma. Permítanme. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos que se les pide que resuelvan, ¿verdad? La guía correctamente. Y teníamos el caso del primer ejercicio, ¿verdad? Donde hablaba de que había una economía con 3 sectores y se les pedía que tomaran en cuenta la información. Con estos datos se pide calcular el PIB nominal de cada año y el PIB real con base al año 2017, ¿verdad? En base a los precios de este año. Ya se explicó cómo se tenía que hacer. Calcular el deflactor del PIB para 2018 y 2019, hasta aquella formulita, ¿verdad? En aquel filmina que vimos entre el 2018 y el 19. Y de ahí calcular la tasa de crecimiento económico, que ahí también aparece cómo se calcula. Ese primer ejercicio vale un 30%. Segundo, una economía en la que operan 4 industrias. Tenemos el apartado de los años 2009 y 2019, ¿verdad? Donde tenemos precio y cantidad.
Y con los datos se pide con una ponderación del 30% calcular el IPC para este periodo, ¿verdad? Del 2019 al 2009 al 2019. Tercero, una economía con 3 empresas, una corta madera, otra procesa la madera y otra fabrica los muebles. Es decir, estamos hablando de empresas que están en el mismo sector, pero que hacen diferentes actividades. Y aquí están los detalles, ¿va? La cortadora, procesadora y fabricadora. El 40% es lo que se solicita de ponderación y se pide. Calcular el PIB como la suma de los bienes finales. Ya tenemos una idea cómo hacer. El PIB como la suma del valor agregado de la economía. Ya hicimos un ejemplo. El PIB como la suma de las rentas de la economía. Ya explicamos cómo se calcula en base al concepto, ¿verdad? Y la formulita. Si el PIB nominal de esta economía corresponde a 85 muebles, ¿cuál es el nivel de precios del periodo? Que se va a calcular. Si el PIB nominal del año pasado fue el mismo que el de este año, encuentra el PIB real de ambos periodos, teniendo como base el nivel de precios del periodo anterior y tomando en cuenta que el precio del mueble durante el periodo pasado fue de $17 por unidad. Y por último, ya un poquito más de criterio, ¿verdad? No tanto cálculo, sino un poquito más ya de la aporte de ustedes, ¿verdad? En base a lo que hemos discutido y al material complementario que van a revisar. Y es, analice la situación económica del país, encontrando la tasa de inflación y el crecimiento del PIB en términos reales del año pasado a este. Esta es la guía, ¿verdad? Que tenemos para que se resuelva. ¿La ventaja cuál es? De que esta información usted perfectamente puede darle copiar y la puede pegar en una tabla en Excel. Trabaja los cálculos en la tabla en Excel y después sobre este mismo documento, usted lo que hace es pegar la tabla ya con la resolución. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? De que se traslade la información a la hoja en Excel, se hagan los cálculos y sobre este archivo se pegue. Otro puede que diga, no, voy a poner el archivo en Word tal y como está y voy a juntar la resolución en Excel, donde van ya las hojas referenciadas con el cálculo y los análisis que se hacen. Perfecto, bienvenido, no hay ningún problema. La clave es que hay que hacerlo antes o a más tardar la fecha en la que se estipula, que es el domingo de esta semana, ¿verdad? Para efectos de que se tenga por cubierta, por cumplida, todo el apartado de las instrucciones que se les compartieron. Dudas o inquietudes, jóvenes, queda abierto el espacio para que las puedan hacer. Fernando comenta, Lick, ¿y no podría trabajarse en parejas? No, lamentablemente no. Debe ser individual porque según la instrucción que se nos dio en el caso de este tipo de actividades de naturaleza sumativa, tienen que ser de corte individual. Ya van a haber otros en la forma en la que se trabaje de manera colectiva, porque tenemos que ver el apartado también del trabajo de investigación que se tiene que hacer. ¿Ya? Cuando tengamos ya el encuentro la próxima semana al regresar de las vacaciones, les voy a explicar a detalle la estructura del trabajo que tienen que realizar, porque no podemos desfasar más el tiempo, porque en la semana 5 se tiene que estar ya presentando y defendiendo, ¿verdad? El trabajo de investigación. No sé si queda clara la inquietud, Fernando. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Con María. respecto al apartado que mencionaba del crecimiento económico, Sí, el en el último literal. archivo, en el archivo hay alguna fórmula, porque yo estuve revisando y me quedó la duda de eso, pero no sé si es que me lo pasé por alto. Como recuerda que el crecimiento económico va en función de lo que es el PIB real. El PIB real demuestra cuánto realmente ha crecido la economía en términos reales, no en base a la inflación. Entonces, cuando usted calcule el PIB real, va a identificar qué tan cierto es que la economía ha crecido o no. Esa es la fórmula. Oh, ya entendí. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, María. ¿Otra duda, jóvenes? Bueno, aquí Fernando interactúa en el chat. Ah, gracias, ok, ni modo. Lo lamento, ¿verdad? Instrucciones, pues debemos cumplirlas, ¿no? ¿Verdad? Para que tengamos claridad y no vaya a haber ningún tipo de afectación posterior. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas o inquietudes, compañeros?
No, Lee, creo que por el momento no. Igual si surge alguna duda a la hora de desarrollar los ejercicios, pues en el foro o por medio de mensajería haría la consulta. Ok, perfecto. Sí, de hecho, recordarles, ¿verdad? Que en el apartado de la interacción estaríamos manejando primero por mecanismo de rapidez, ¿verdad? Y celeridad, lo que tiene que ver con WhatsApp. Pero también hay que recordar que hay que utilizar la plataforma, ¿verdad? Si la inquietud, por ejemplo, es algo de que, mire, tengo una duda sobre tal cuestión, ¿me podía orientar? Ok, con gusto, ¿verdad? Se hace y todo. Pero si es, por ejemplo, ya, mire, la interpretación del ejercicio, necesita toda la cuestión, ya ese tipo de cuestiones sí ya es un poquito complicado darle respuesta, ¿verdad? Porque la idea es de que si se percatan, cuando dice, comente usted, ¿verdad? El detalle de lo que le está pidiendo es que ustedes generen un aporte, ¿verdad? Que de ustedes, de su propia perspectiva, comenten en base al ejercicio que se puede mencionar, si es correcto, incorrecto, vale la pena, etcétera. Porque recordemos de que aquí estamos creando la competencia, ¿vale? Que no solo aprendamos a calcular, sino que también aprendamos a interpretar lo que estamos calculando. Bien. Acá nos comenta Gabriel Amilcar, todo claro, muy bien, excelente, gracias Gabriel. ¿Alguien más? Por el momento todo claro, igual cualquier consulta pues te la hago saber. Gracias. Ok, muy bien, perfecto, excelente, excelente jóvenes, muy bien, me parece perfecto. Entonces, en ese sentido, pues igual, me gustaría que tuvieran presente, damas y caballeros, de que el apartado de la investigación que se va a realizar va a ser en grupos, ¿verdad? Vamos a dar las indicaciones de cómo se va a trabajar y sobre esa base, pues vamos a ir dando todos los lineamientos. ¿La clave cuál es? Que cuando nos reunamos, porque lo que pretendo es que estén todos, ¿verdad? Porque sé que en cuanto a los encuentros virtuales, pues hay alguna dificultad, a veces problemas de conexión, algunas ocasiones compromisos de trabajo, ¿verdad? Porque también puede darse, pero ni modo, vamos a ver de qué manera tratamos de solventar eso. La idea es de que cuando nos reunamos, la actividad se programe y desde ese momento corre tiempo, ¿verdad? Para que se vayan presentando los avances respectivos y evidentemente antes de la presentación y defensa se tenga toda una discusión del caso, ¿verdad? Se va a plantear un gran tema, del gran tema los grupos van a tomar o a retomar, valga la aclaración, un apartado de ese tema y sobre eso van a investigar. Lo bonito va a ser, y eso me gustaría adelantarlo, lo bonito va a ser de que como el tema parte de un tronco común, es un tema global, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta, de ahí van a salir ciertas aristas, van a salir ciertos puntos de trabajo que van a ir permitiendo que los grupos trabajen en cosas distintas, pero sobre el mismo tema. Entonces, es una forma muy interesante de construir conocimiento porque vamos a ir viendo los aportes que cada uno de ustedes puede ir dando. Y obviamente, pues el aporte global, ¿verdad? Del grupo en términos de lo que estén obteniendo. Consulta, ¿están realizando alguna investigación o un trabajo similar en otras asignaturas? Por el Por el momento no, momento. Lee, pero igual nos han planteado de que se van a desarrollar proyectos, digamos, o se va a llevar como una línea, ¿verdad? De actividades que van a ir unidas a lo largo de los tres cómputos. Excelente. Quiere decir que en ese aspecto, pues no estamos hablando un tema que sea desconocido, ¿verdad? Porque en este caso, Ximena nos comenta que igual que no han habido eh, trabajos por el momento, pero igual yo tendría entendido de que toda la planta docente está tipificando ese tipo de interacción, según la materia, ¿va? Hay otras, por ejemplo, como matemática, que esa por su naturaleza no permite ser aplicada como tal en una empresa, porque recuerden que la información financiera es muy sensible, ¿verdad? Pero sí permite la generación de casos integradores, donde se hace una recopilación de todos los temas vistos durante el cómputo y se prepara un caso, o sea, un solo caso que obliga al estudiante a aplicar todo lo que vio durante el ciclo, ¿verdad? Y eso, claro, y eso es aparte del parcial. El parcial es otra cosa. Entonces, vamos a ver aquí, Gabriel nos comenta, no leak, pero se ha planteado similitud, va igual, correcto. Tenemos entonces esa particularidad de que otros colegas han hecho eso. Tenía la inquietud por lo siguiente, como ahorita tenemos, este es básicamente la semana 2, ¿verdad?
estaríamos con el periodo de vacaciones y tenemos semana 3, que es cuando explicamos ya todo lo que tiene que ver con en este caso, el primer avance. Y de ahí tenemos solamente 2 semanas, ¿verdad? La semana 4 y la 5. La semana 3 a la 4 es para que se haga la obtención de la información y se plantee todo en función de la estructura que se les pide. Tenemos una revisión, una orientación, un seguimiento, 8 días después, ¿verdad? De que deje el tema. Y después de esa asesoría, 8 días después están defendiendo, ¿verdad? Presentando y defendiendo el trabajo. La ventaja es que como ahora tenemos que encontrarnos 2 días a la semana, ¿verdad? Porque tenemos esa dinámica de trabajo en este año, en este ciclo, perdón, tendríamos bien porque ahorita ustedes andan alrededor de 11 personas en el grupo. Significa entonces que podemos hacer hasta 4 grupos y manejar interacción de 2 grupos un día, 2 grupos el otro, ¿verdad? Para que no salga muy cargado, no salga muy fuerte la carga de trabajo que se tenga que hacer. Obviamente se les va a explicar, por ejemplo, cuánto tiene que durar la exposición, de qué forma se tiene que realizar, de qué material van a poder hacer uso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son elementos por ahí que no vamos a dejar de mencionar, pero que es importante que se tenga claro porque eso va a ser evaluado, ¿verdad? Va a ser ponderado. Generalmente, en el caso de ustedes, cuando han expuesto, ¿cuánto tiempo han durado las exposiciones? En experiencias previas. Ok, Alejandra comenta, me retiro, Lick, la siguiente clase es presencial. Ok, de acuerdo, no hay problema. Ah, ok, muy bien. Amílcar nos comenta, de 20 a 30 minutos. Perfecto, porque la clave sería, ese es un buen parámetro porque estoy ahorita valorando, ¿verdad? Si tuviéramos 30 minutos por grupo e hiciéramos 2 en una jornada, tendríamos 1 hora para la presentación y dentro de esa hora tendríamos otros 30 minutos para la cuestión relativa al debate, ¿verdad? Para preguntas y respuestas. Como cada grupo va a tener que saber defender lo que presente, ¿verdad? Va a ser requerido que también nos hagamos ese espacio. Me parece perfecto, con tomar en cuenta el criterio de los 20 a 30 minutos según el grupo que se esté trabajando. Muy bien. Lo otro, preguntarles, ¿ya tienen alguna idea de cómo se van a configurar ustedes como grupo? ¿Han trabajado por afinidad? Eh, ¿Los ha definido el docente? ¿Cómo han trabajado antes? Por afinidad, Ok, Teresa nos comparte que ha sido por afinidad. Vamos a ver a alguien más. Igual, por afinidad. Ok, Yancy comparte la misma opinión de Teresa. Y por acá Jimena nos comparte que lo han hecho de ambas formas. Ok, entonces se va a valorar, ¿verdad? Porque como le dije en su momento, una de las bondades de trabajar en grupos pequeños es de que la interacción es más cercana, ¿verdad? No hay tanta distancia psicológica entre docente y estudiante porque los grupos pequeños promueven, ¿verdad? Esa interacción. De hecho, en la clase, como les he mencionado y hemos podido evidenciar en las clases anteriores, ha sido bastante bonito, bastante dinámico, porque ha habido mucha participación de ustedes. Entonces, eso ha permitido enriquecer la teoría, porque mucho ejemplo que se ha puesto a partir de lo que ustedes han conocido o han vivido, ¿verdad? En su caso, cuando hay alguna experiencia. Entonces, sí, porque si toman en cuenta ustedes que tenemos únicamente 2 semanas, ¿verdad? Después de que se dé el detalle de la definición de temas y la estructura del trabajo, ustedes tienen que ordenarse, ¿verdad? Para que se reúnan indistintamente, virtual, presencial, etcétera, para ir eh, buscando la información, ¿verdad? Ir viendo cómo se van a ir distribuyendo las distintas responsabilidades para que así cada quien ya desempeñe un rol, ¿verdad? Claro, les dejo la inquietud, la incertidumbre, porque eso va a depender de cuánta gente vaya en cada grupo, ¿verdad? Entonces, no he definido todavía cuánta gente va a ir por grupo para efectos de que se tenga todavía ese apartado, ¿verdad? Ahorita no hay una instrucción al respecto, no hay un lineamiento que hable sobre eso, porque sí, hay que definir algunas cosas por ahí, ¿verdad? Porque la distribución de trabajo en semanas permite que se pongan parámetros. ¿Qué tanto tuvo que haberse hecho de una semana a otra? Tanto. ¿Qué tanto de una semana a la siguiente? Tanto. ¿Y a qué nivel debe estar antes de la defensa? Tanto. Entonces,
Eso permite que esa medición se pueda ir dando de esa manera, ¿verdad? Tenemos esa ventaja. Muy bien. En ese sentido, jóvenes, pues creo que no hay mayor inquietud al respecto, no sé si hay alguna duda, porque si no la hubiera, damas y caballeros, les agradeceré que en el chat me comenten, ¿verdad? Que no hay duda, que todo está claro, para efectos de ir cerrando ya la jornada. Probablemente tengan ustedes clases después, o no sé, pero sí necesito ya dejar la evidencia de que hemos finalizado correctamente. Ok, nos comenta Gabriel, todo claro, perfecto, muchas gracias, Gabriel. Nos comenta Jimena, todo claro, perfecto, muchas gracias. María Teresa, todo claro, Lick, perfecto, excelente, muy bien. Veamos, Vladimir está interactuando también. Todo claro, Lick. Perfecto, muy bien. Excelente, damas y caballeros. Y entonces, damos por cerrada la jornada de ahora. Voy a cancelar la grabación para efectos de que tengamos ya después el video disponible para poderlo revisar posteriormente.